La función dice que y es igual a menos 2x más 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla similar a esta, en donde tenemos estos valores. Estos valores los van a... casi siempre son los mismos, que es 1, 2, 0, menos 1, menos 2. Entonces, estos valores ustedes los van a copiar en lo que sería del lado donde tenemos nuestras X. Y del lado de la Y vamos a averiguarlo. ¿De qué forma vamos a averiguar? Vamos a colocar esta función, la vamos a repetir en cada uno de estos casos. Vamos a correr esto un cachito más para arriba, si nos queda un poquito más ordenado. Ahí. Entonces, la función dice que es menos 2x más 3. Ese menos 2x más 3, ¿dónde lo voy a repetir? En cada uno de estos valores. Voy a repetirlo acá, menos 2x más 3, y así sucesivamente al lado de cada uno de estos. Una vez que tenemos estos valores copiados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar en este lugar donde tengo la X, lo vamos a reemplazar por, en este caso, el 1, en este caso va a ir el 2, el 0, el menos 1 y el menos 2. Entonces, acá vamos a borrarlo. Esto después lo hacen directamente. En principio hacemos así para que se pueda entender. En el medio, entre ellos dos, hay un por. Entonces, en ese caso va a ser por 1, ahora va a ser por 2. Ese 2 lo estoy sacando de acá. Ahora acá lo voy a multiplicar por ¿quién? En este caso tengo el 0 por 0. Acá por quién va a ser, por menos 1 y por menos 2. Perfecto, fíjense que acá yo ya lo reemplacé. Ahora lo que vamos a hacer es separar en término y vamos a calcular. Entonces se separó en término y tenemos que hacer menos por más es menos, y 2 por 1, 2. Y repito el más 3. Y ahora calculamos. Menos 2 más 3, signos distintos resto, y coloco el signo del mayor. Como el mayor es el 3, me queda positivo. Separo en término el segundo caso, donde dice menos 2 por 2. Entonces tenemos menos por más, menos. 2 por 2 es 4, y repito el más 3. Ahora, ¿qué hacemos? Esta cuenta que dice que es menos 4 más 3. Signos distintos resto. A 4 le saco 3, me queda 1. El más grande es el 4, como tiene un menos delante, le colocamos un menos. Separo en término acá y tenemos menos 2 por 0 es 0. Y 0 más 3 es 3. Ese 3 lo completamos acá. Separo en término y tenemos menos por menos es más. 2 por 1, 2. 2 y repito el más 3. Fíjense que el más 3 se repite continuamente y en el lugar de la X lo cambié por esos valores. 2 más 3 es 5. Vamos con el siguiente, separo en término, menos por menos es más, es decir positivo, y 2 por 2 es 4. 4 más 3. Repito el más 3. 4 más 3 es 7. Ahora lo que vamos a hacer es representar estos valores de la tabla en un gráfico. Tenemos nuestro gráfico. Ya tenemos nuestro gráfico y vamos a representar. Entonces, valores de X positivo van a ir de acá para acá. Desde el 0 para acá son valores de X negativo. De Y positivo van a ir de manera vertical del 0 hacia arriba y del 0 hacia abajo las X negativas. 0 está acá. Ese es mi centro. Vamos a ubicar la primera coordenada que es en 1 en X. Acá tengo el 1, la primera marquita 1. ¿1 con quién? Con 1. El 1 de Y está acá. Entonces voy a hacer como un pespunteado y acá tengo mi coordenada, mi punto de coordenada. Entonces vamos a hacer un circulito, vamos a marcar 1, 1. Ya tenemos el primero. El siguiente, 2 menos 1. El 2 en X va a estar acá con menos 1. Menos 1 de Y es hacia abajo. Entonces vamos a hacer este pespunte. Ustedes lo van a hacer mucho más prolijo que yo. Y acá tenemos la siguiente intersección.
0 con 3. 0 de X, 3 de Y. ¿Ven? 1, 2, 3. Acá yo tengo el 3. Como no tengo nada en Y, sino 0. Y acá tengo 0, 3. Marco solamente en Y, el 3. Ahora vamos con el siguiente. Menos 1 en X, que está acá, porque de acá están los positivos, acá los negativos. 0 menos 1, lo tenemos acá. Menos 1 con 5. Y tenemos 5 es positivo. En Y, hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Acá tenemos el 5. 5 en Y positivo. Hago este pespunte ¿con quién? Con el menos 1. Acá. ¿Sí? Voy haciendo todo, hasta llegar a la intersección. Acá tenemos la siguiente coordenada, que sería menos 1, 5. Vamos con el siguiente. Menos 2 con 7. Menos 2 en Y está acá. 0, menos 1, menos 2. Menos 2. Y acá tenemos el 5 y acá el 6. Acá el 6 y acá el 7. Lo mismo, 7. Y marcamos con el 2, negativo en Y. Y así sucesivamente hasta llegar a la intersección. Una vez que nosotros tenemos todos los puntos marcados, como verán me quedó una línea, eso significa que lo estoy haciendo bien, que lo estoy haciendo correcto, porque la función lineal tiene la particularidad que al graficar me tiene que quedar una línea. Ahora lo que hago es, voy a tomar la regla y simplemente voy a trazar una línea que tiene que atravesar todos esos puntos. Y me quedó divino. Si me queda un punto por acá, un punto por acá o un punto por allá, es porque seguramente el cálculo lo hice mal. Vamos ahora a graficar lo mismo, vamos a representar la misma función, pero sin tabla. Para hacer esto, lo primero que tenemos que saber es que el número, este término independiente, lo vamos a marcar en el eje Y. Lo marcamos acá y eso vamos a hacer un puntito, vamos a hacerlo con un color para que se pueda identificar bien. En Y voy a marcar el 3, 1, 2, 3, acá tengo y voy a hacer un puntito, tal cual así se realiza. Voy acá a marcar 3. Ahora, cuando yo acá no tengo nada en realidad imaginario, hay un 1. ¿Sí? Entonces en una función, cuando la tengo que representar y es sin tabla, si no tengo nada voy a colocar un 1 y ese 1 lo voy a correr hacia la derecha. Correr hacia la derecha. ¿Sí? Siempre es a la derecha, nunca se corre hacia la izquierda. ¿Sí? Ahí está, a la derecha. ¿Cuántos voy a correr? Un solo lugar. 1. ¿Cómo miro con esto con respecto a mi eje? Fíjense en acá, tengo el 1, corre hacia la derecha un lugar. Como está negativo, ven este menos que está acá, cuando está este menos, acá lo que tengo que hacer es bajar. Si fuera positivo, subo. Ahora vamos a hacer otros ejemplos para que se puedan tener todo en el mismo video, todo el ejemplo. Negativo, bajo. ¿Cuántas veces voy a bajar esta cantidad? 2. Bajo 1, acá corre hacia la derecha. Bajo 1, 2. Y acá también voy a hacer este puntito, lo voy a marcar, que es hacia donde lo bajé. Una vez que está, simplemente voy a tomar la regla y voy a trazar una línea que atraviese esos puntos, tanto el 3 como el del corrimiento, es decir, el de que corrí hacia la derecha y el que bajé. De esta forma se grafica sin tabla. Marqué el término independiente, el 3, corrí un lugar, le coloqué ese 1 porque no tenía nada, lo corrí hacia la derecha y bajé 1, 2. Si miramos y comparamos con el anterior, que está hecho con tabla, nos queda similar, ¿sí? Con las diferencias que acá tenemos la coordenada. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo, como verán, no está armado como el anterior que me decía Y es igual a un número y otro con X. No, en este caso está de manera desordenada. Entonces lo que tenemos que hacer es ordenar. Lo que vamos a hacer es separar en término, ¿sí? Vamos a despejar, vamos a dejar nuestra Y, como siempre nos tiene acostumbrada esta función. Vamos a bajar el 1, nos queda como si fuera una ecuación. Y es igual a 1 y este
2x que está restando lo voy a pasar sumando. Más 2x. ¿Y qué me queda ahora? Armar la tabla de valores. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con tabla de valores y sin tabla, pero fíjense que es otro caso donde yo tuve que despejar. Acá, como verán, ya copié la tabla de valores, siempre son los mismos. En x coloco el 1, el 2, el 0, el menos 1, el menos 2. Y ahora lo que voy a hacer es copiar esta función. Esta función que es 1 más 2x en todos. Recuerden que entre el 2 y el x siempre hay un por. 1 más 2 por x y así sucesivamente lo voy a repetir en todos estos valores. Una vez que está, lo único que tengo que hacer simplemente es que en el lugar de la x reemplazarlo por el número que está acá. Entonces, en vez de ser por x, ahora acá en este caso va a ser por 1. En este caso va a ser por 2. En el que sigue, por 0. Y así sucesivamente, por menos 1 y por menos 2. ¿Sí? 0, entre paréntesis, no me tengo que olvidar que es menos 1 y es por menos 2. Una vez que está, vamos a calcular. Lo que voy a empezar a hacer es a separar en términos. De acá hasta acá, de acá hasta acá. Y empezamos. 1 más 2 por 1, 2. Y 1 más 2 es 3. Sigamos. Separo en término. El más me separa en término. El por y el dividido 1. 1 más 2 por 2 es 4. Y 1 más 4, 5. El igual. 1 más 2 por 0, 0. Y 1 más 0, 1. Separo. 1. Y acá hacemos más por menos. Más por menos, menos. Y 2 por 1 es 2. Signos distintos resto. A 2 le saco 1, me queda 1. Como el 2 es más grande y tiene un menos, le coloco menos. Vamos con el que sigue. El igual. Y separo. Colocamos el 1. Más por menos es menos. 2 por 2 es 4. Signos distintos resto. Esto me da 3. Y a 4 le quito 1. Perdón, me da 3. Y como el 4 es más grande, coloco un menos. Ahora hago mi gráfico. Vamos a ubicar el 1 en el lugar de las x. 1 con 3. Acá tenemos el 3 en y. Acá tenemos el eje y, recuerden. 1, 2, 3. Marcamos el 3 y unimos estas coordenadas. Perfecto, todo con regla. Y la intersección entre 1 y 3 es ese. Sigamos con el siguiente. Tenemos 2 con 5. 2 de x. Recuerden que el eje x es de este lado. Tenemos 2, 0, 1, 2 y 5 de y. Acá tenemos 3, 4, 5. Lo mismo. Y marcamos la intersección. Continuamos. Nos dice 0 de x con 1 de y. Va a ser acá. Seguimos marcando la intersección. Vamos con el siguiente. Menos 1, menos 1. Menos 1 de x. 0, menos 1. Menos 1 de x. Con menos 1 de y. Menos 1 de y hacia abajo. Las y negativas. Menos 1. La intersección va a ser acá. Ahí, ahí. Recuerden que acá tenemos el menos 1. Y nuestra intersección se va a dar ahí. Fíjense cómo va quedando muy bien nuestro gráfico. Menos 2. 0, menos 1, menos 2 en x. Con menos 3. 1, 2, menos 3. Y marcamos.
Perfecto. Una vez que tenemos, vamos a marcar una línea. Con la regla unimos esos puntos. Marcamos una línea que atraviese todos esos puntos. Y de esta manera me queda graficada mi función lineal con tabla. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero sin tabla. Muy bien, ahora acá tenemos el ejemplo, lo copié, mi tabla, mi gráfico. Vamos a representarlo. Lo primero que tenemos que representar es el término independiente, en este caso va a ser 1, ¿sí? Ahí lo tenemos. ¿Y dónde lo vamos a ubicar? Lo vamos a ubicar en el eje Y. Entonces, como es positivo, lo vamos a ubicar, este es el eje Y, acá. Ese va a ser nuestro primer punto. Luego, recuerden que los que permiten hacer el corrimiento son aquellos números que están acompañados por la X. En este caso va a ser el 2. Pero antes vamos a ver cuántas veces vamos a correr hacia la derecha. Como no tengo ningún número, voy a correr 1. Y como es positivo, voy a subir 1, 2. De esta manera tengo mi siguiente punto. Y ahora simplemente voy a trazar una línea que atraviese por esos 2 puntos. Y de esta manera tengo creada mi función sin tabla. Entonces tenemos por un lado sin tabla y con tabla. De forma despejada, ¿sí? En donde yo lo tengo que organizar. Y en los casos anteriores que lo vimos que ya estaba organizado. Así que bueno, es un video bastante completo. Es largo, pero bastante completo. Espero que les haya sido muy útil. En próximos videos vamos a hacerlos con más fracciones. Así pueden tener y sacarse todas las dudas. Gente, les mando un beso grande. Espero que les haya sido útil el video de hoy. Si es así, espero sus likes, que lo compartan. Y les mando un beso grande y se suscriban al canal. Nos estamos viendo. Bye.